Hola, muy buenos días. La Cañada, Madrid, julio de 2022. O Portiño, A Coruña, julio de 2022. Los Asperones, Málaga, julio de 2022. Las fechas de estas fotografías lo resumen todo. Son la razón por la que estamos aquí. Gracias por haber venido a esta presentación de la campaña chabolista.es. Yo soy Belén de la Banda, soy periodista, trabajo en público en el equipo de sostenibilidad. He trabajado muchos años en proyectos sociales y este que vamos a conocer hoy es absolutamente admirable. Hoy nos convoca la Fundación Secretariado Gitano para presentar su nueva campaña de denuncia para la erradicación del chabolismo y a favor de una vivienda digna para todos y todas. Algo no estamos haciendo bien como sociedad si después de ver estas imágenes no decimos basta. En este acto esperamos acercarnos a conocer un poco más cuál es la realidad del chabolismo en nuestro país. Vamos a conocer las historias de personas que han vivido diferentes asentamientos de nuestra geografía y, sobre todo, vamos a ver qué es lo que pide la Fundación Secretariado Gitano para acabar de una vez con el chabolismo. Pero antes de arrancar, nos va a dar la bienvenida a nuestro anfitrión de hoy, el presidente del Colegio de Aparejadores. No estamos aquí por algo gratuito, sino que esta sede es un lugar emblemático porque es donde están los profesionales que quieren hacer de las casas, de las viviendas, de donde vivimos, algo más habitable, y nos une la aspiración mínima de una vivienda digna para todos. Entonces, invitamos a darnos la bienvenida al presidente del Colegio de Aparejadores, Jesús Paños Arroyo. Bienvenidos y bienvenidas al Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Como presidente de esta corporación, represento a una profesión que desde hace más de 500 años desempeña su actividad en el marco de lo que hoy nos convoca aquí, que es la edificación en todos sus ámbitos. Quiero agradecer especialmente a doña Sara González, presidenta de la Fundación del Secretariado Gitano, y a su secretario general, don Isidro Rodríguez, su confianza en nosotros como anfitriones de este evento, con cuya motivación nos sentimos plenamente identificados. Nuestra actividad como colegio profesional nació hace ya más de 75 años con una clara vocación de constituirnos como el lugar común desde el que la sociedad se promuevan iniciativas y acciones para la mejora de nuestras ciudades y de sus edificios. El Colegio de Aparejadores y Arquitectos de Madrid pretendemos que sea la casa de la edificación. Del mismo modo, el compromiso de los aparejadores y arquitectos técnicos en el desempeño de nuestras funciones no es otro que el de dotar a la ciudadanía de edificios de los que poder desarrollarnos como sociedad de una forma digna. Por todo lo anterior, actos como el de hoy nos ayudan a reforzar nuestro compromiso con nuestro objetivo fundamental, que no es otro que el de dotar a las personas de una vivienda digna como elemento esencial para su desarrollo e integración en la sociedad. La erradicación del chabolismo es una obligación que demanda el compromiso de toda la sociedad. Es inaceptable que ningún ciudadano, sea cual sea su raza, origen, no pueda desarrollarse como persona por el hecho de no poder tener acceso a una vivienda digna. Desde el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid y en nombre de todos los que lo integramos, nos sumamos de forma activa a la campaña que desde la Fundación Secretariado Gitano hoy se presenta y que tiene por objetivo la erradicación del chabolismo. Del mismo modo, nos sumamos de forma clara e inequívoca al manifiesto para conseguir la puesta en marcha del Plan Nacional para la Erradicación del Chabolismo, en coherencia con las iniciativas que el marco de la Unión Europea promueve y se pone en marcha. Por mi parte, nada más. Reiterarles nuestro agradecimiento por estar hoy en nuestra sede y felicitarles por la puesta en marcha de esta iniciativa en la que encontrarán todo el apoyo de los aparejadores y arquitectos técnicos de Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús.
Ahora Ana Segovia, que es responsable de incidencia social de la Fundación Secretariado Gitano, nos va a explicar en qué consiste la campaña, cuál es el objetivo y por qué lo hemos pensado de esta manera. Muchas gracias, Ana. Perdona, yo creo que tiene que hablar primero nuestro director. Ay, perdón. ¿Es posible? Perdón. Un saludo. Muy bien. Es verdad. Vamos a acercarnos a la realidad del chabolismo, ¿no? ¿Qué es, cuál es el contexto del chabolismo en nuestro país? ¿Por qué todavía permitimos que persistan espacios segregados de exclusión tan tremendos? Para acercarnos a esta realidad, para abrirnos puertas a conocer qué le está sucediendo a miles de personas que son nuestros vecinos, tenemos con nosotros al director de la Fundación Secretariado Gitano, Isidro Rodríguez. Perdóname, Isidro. Además, al director de la Fundación le gusta hablar un poco, lo que me hacía en la Pascua. Buenos días y muchísimas gracias de verdad por acompañarnos hoy. Veo muchas caras amigas, mucha gente hay aquí que sabe perfectamente de qué vamos a hablar y por eso es importante que estéis. Hoy presentamos la campaña chabolista.es, pero no queremos que sea una campaña más de las que lanza la Fundación Secretariado Gitano. Queremos, y es el fin de este acto también, que sea un poco la campaña de todos. El chabolismo y la existencia de asentamientos segregados sabéis que son una de las formas más extremas de pobreza, de exclusión y también de discriminación. Lo decía el presidente del Colegio de Aparejadores, es inaceptable que en una sociedad como la nuestra, desde la perspectiva de los derechos humanos, existan este tipo de enclaves. Lo es por la manera en la que viven las personas, los miles de personas que habitan estos enclaves y que conocemos perfectamente. Lugares donde las viviendas no son viviendas dignas, donde los espacios no son espacios seguros, donde faltan suministros básicos, lo vemos constantemente, donde faltan saneamientos, agua potable, donde no se puede llevar una vida digna o se llevan vidas dignas con muchísima dificultad. Pero por otro lado, son también espacios que cierran la puerta al ejercicio de la ciudadanía. Son espacios que ciegan el progreso de las personas, la igualdad de oportunidades, que evitan que uno pueda acceder con garantías a los otros derechos fundamentales, a la educación, al empleo, a la sanidad, a las relaciones sociales, a la cultura. Son espacios en los que las personas están encerradas y lo están además muchas veces por generaciones. Pero además es incompatible con nuestro ideal de Estado de Derecho y que tanto defendemos y cacareamos. La existencia de enclaves segregados contraviene esos ideales, contraviene todas las normas de las que nos hemos dotado, que nuestro Estado además ha suscrito desde los tratados de la Unión a la Carta Social Europea o a la Convención de Naciones Unidas de los Derechos del Niño o al Pacto DESC, de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, o a la propia legislación española, a la propia Ley de Igualdad de Trato que se acaba de aprobar, de salir del Congreso hace 2 días. Y además es una cuestión en nuestro patronato, cuando hablamos de esta campaña, los patronos lo decían, es que hay que generar la vergüenza que tenemos que sentir como sociedad porque esto exista. El otro día, Carlos Usías, el presidente de APN, el Día Internacional de la Pobreza, decía justamente esto, cómo mantenemos esa pobreza extrema en una de las economías más pujantes de Europa, en una de las regiones mejores del planeta y más ricas. Es una cosa de locos, es algo incomprensible y vergonzoso. Las personas que viven en asentamientos pertenecen a pocos grupos sociales. Son migrantes, ahora son temporeros también, y son personas gitanas. A la
la población gitana, a personas de la comunidad gitana, les viene afectando el chabolismo de una manera singular. En 1978, cuando estrenábamos Constitución, hubo un primer estudio que decía que el 31% de las familias gitanas vivían en chabolas, casi un tercio. En 1991, que hicimos ya el Secretariado Gitano un mapa de vivienda, era un 10% las familias que vivían en chabolas. Había habido una reducción de 20 puntos. En 2015, que hicimos el último mapa de vivienda, hay todavía 40.000 personas viviendo en infraviviendas, en viviendas indignas, y 11.000 viviendo en chabolas y viviendo en poblados segregados y viviendo en cuevas también. En 12 años se había reducido 20 puntos el chabolismo. En los 25 años siguientes apenas se ha reducido en 8 puntos. Y en ese mismo tiempo, en esos 25 años, el PIB de España se ha doblado, justamente, un poquito más. Algo no funciona y algo es incomprensible. Para las personas gitanas, esta es una situación, me he referido a 1978, podríamos haber ido más atrás. Es una situación que tiene características de persistente, es muy estructural. Algunos de estos enclaves tienen 50, 60, 70 años, 80 años, en el caso de La Cañada y algún otro. Una cosa incomprensible. Es persistente, es estructural y tiene un elemento de discriminación que muchas veces no subrayamos lo suficiente. Y probablemente es ese componente discriminatorio el que también actúa para que los progresos que se han dado en la erradicación del chabolismo no hayan sido lo suficientes. Y hablando de esto, de los progresos, ¿por qué un país como el nuestro, rico, y con esos ideales además sociales que tenemos, por qué no ha erradicado esta lacra? Pues hay distintas variables. Algunas de ellas hacen referencia a que es complejo. Tenemos por aquí también al comisionado de La Cañada. Es complejo, son espacios socialmente complejos, administrativamente complejos, hay muchos niveles de la administración, jurídicamente complejos, no se sabe quién es la tenencia del suelo, la propiedad, es complejo, pero complejas, hacemos muchas cosas complejas, no puede ser la explicación. Tampoco es la falta de recursos, y esto es muy importante. Desde el año 2007 el FEDER tiene entre sus objetivos la inversión en este tipo de enclaves. Desde 2007, es un objetivo prioritario. Desde 2011, creo, el Plan Nacional de Vivienda tiene también un objetivo específico y una financiación específica. Y sin embargo, lo que hemos visto a lo largo de todos estos años es que son muchos los ayuntamientos y las comunidades autónomas que no aplican para esos fondos, que no los utilizan. Se quedan a veces sin gastar o se malgastan. Hay algún caso sangrante, hablando de FEDER, de ayuntamientos que presentan programas al FEDER, los EDUSI, en los que se incorporan actuaciones en los poblados chabolistas y cuando acaba el periodo no ha habido ni un solo realojo. Es decir, hay una infrautilización de los recursos disponibles y además un mal uso en muchos casos. ¿Qué es lo que falla entonces? Pues falla mucho la voluntad política. Y la voluntad política falla y tiene que ver con esta campaña y con el que os hayamos invitado hoy aquí, a quienes os hemos invitado, porque los decisores públicos no tienen incentivos políticos para tomar decisiones que son complicadas. Nadie les presiona. No hay una ciudadanía que presiona y que exige que se acabe con el chabolismo. A veces al contrario, la hay si se anuncia que se va a hacer un realojo. No hay una tensión, pero en la sociedad civil, en los actores clave, para que esto sea un tema que incentive la actuación de las administraciones públicas. Y quizás este es el sentido de esta campaña, el objetivo profundo de esta campaña. Tiene dos objetivos en realidad. Uno es este que estaba comentando, denunciar, pero denunciar
haciendo un llamamiento además a quienes estáis aquí, medios de comunicación, sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, creadores de opinión, parlamentarios, representantes políticos, hacer un llamamiento a ese impulso político, a que la cuestión de la erradicación del chabolismo esté entre las prioridades de vuestras instituciones y que ocupe un lugar específico. El segundo objetivo es más operativo, es que propongamos, que impulsemos la creación de un plan nacional para la erradicación del chabolismo y los asentamientos segregados en nuestro país. Tal como ha dicho hace 2 semanas la resolución del Parlamento Europeo, que hace un llamamiento a los Estados miembros a que aborden esta cuestión, hace un llamamiento también a la Comisión Europea a que ponga en marcha un plan europeo de acción para la erradicación de los asentamientos en los que vive la población gitana, además dice esa resolución. Estamos en un momento de oportunidad. Esperemos que vaya a salir del Parlamento la ley de vivienda. La ley de vivienda, por primera vez una ley de vivienda, recoge la cuestión del chabolismo y de los asentamientos segregados, y eso puede ser desde luego un impulso. Estamos en pleno desarrollo del plan de recuperación y resiliencia, donde hay un paquete muy grande, de los más grandes para rehabilitación de vivienda, y podría ser una buena línea de actuación. Tenemos el Plan Nacional de Vivienda con buena dotación y empieza un nuevo periodo de los fondos estructurales, de los fondos de cohesión, hasta 2029, que de nuevo tiene ese objetivo. Con lo cual hay condiciones más que buenas para que pudiéramos conseguir cambios tangibles de aquí a 2030 en el sentido de erradicar o reducir sensiblemente el chabolismo. Y este es el mensaje clave que os queríamos mandar hoy. Que contribuyáis, que hagáis esta campaña y que contribuyamos entre todos a que la cuestión de la erradicación del chabolismo entre en la agenda política, igual que han entrado otros temas. Muchas gracias a todos. Gracias, Isidro. Cañada, O Portiño, A Pasaxe, Los Asperones, El Bacie, Camino de la Jara, Tenerías, Los Tubos, Sombania. Hay hasta más de 270 asentamientos chabolistas que en 2015 recogía la Fundación Secretariado Gitano en su estudio mapa sobre vivienda y comunidad gitana. Son barrios donde viven miles de personas, miles de gitanos y gitanas y otros grupos de población, como decía Isidro, por lo que significan las miles de personas que viven en esos espacios de exclusión, que son más de 11.000 personas gitanas que los habitan, se lanza la campaña chabolista. Y ahora sí, Ana Segovia, responsable de incidencia social de la Fundación Secretariado Gitano, nos explica en qué consiste la campaña y por qué han apostado por esta creatividad. Gracias, Ana. Un momentito. Es que no tiene pinza. ¿Listo? Muy bien. Bueno, ahora sí. Buenos días a todos y disculpad el percance. Gracias por acompañarnos a la presentación de el momento en el que estamos, nuestra campaña de sensibilización y denuncia social para la erradicación del chabolismo. Como ya se ha comentado previamente, muchas personas gitanas, 11.000 personas gitanas, siguen viviendo hoy en día en asentamientos chabolistas. Una situación persistente y discriminatoria que afecta al día a día. Como podemos ver, no solo afecta a la comunidad gitana, también lo hemos dicho, afecta a personas migrantes y a temporeros. Yo os lanzo unas preguntas, ¿no? ¿Qué oportunidades tienen las personas que están viviendo en asentamientos chabolistas? ¿Qué oportunidades de acceso a la educación? ¿Qué pasa cuando van a buscar un empleo por primera vez? ¿Qué pasa cuando intentan acceder a unos servicios básicos, a un centro médico?
que pasa cuando intentan coger un medio de transporte. En definitiva, vivir en un entorno chabolista te aleja significativamente de romper los círculos de pobreza y exclusión social. Y por eso, desde la Fundación Secretariado Gitano, hemos decidido poner en marcha esta campaña de sensibilización y denuncia social que nos permita acercar a aquellas personas que no conocen la realidad de quienes viven en asentamientos chabolistas y que además nos ayude a lanzar un mensaje claro y alto de que hay que llevar este tema a la agenda social, a la agenda política para que se tomen decisiones. ¿Cómo? Pues por supuesto y como siempre, manteniendo el tono de sorpresa, haciéndolo además de una manera un poco innovadora y esperando desde luego apoyo de la sociedad, ¿no? Esta campaña lo que nos va a permitir es mostraros la realidad y la existencia de las viviendas olvidadas de nuestro país. Y aquí os presento el primer portal de chabolas olvidadas de nuestro país, chabolista.es. Evidentemente no vamos a vender chabolas. Así que la agencia de publicidad La Fundación, que peculiarmente también se llama La Fundación, nos ha ayudado a poner en marcha este portal que seguramente ya os lleva a pensar en otros portales de vivienda y que lo que hace es mostrar las viviendas olvidadas de nuestro país. Las fotos que os ha estado compartiendo Belén hace un rato, que son reales, que son de este año, se pueden encontrar en esta página web y también se pueden encontrar los testimonios de personas que han vivido en entornos chabolistas, de personas expertas que han trabajado en chabolas durante mucho tiempo y que pueden contar en primera persona las necesidades que hay allí, las dificultades que viven y sobre todo la lucha del día a día por salir de esa situación. Pero además, también podréis encontrar esto, que para mí es una de las cosas más importantes de las que quiero hablaros hoy. Vais a encontrar la manera de sumaros y suscribir esta campaña. Vais a encontrar donde podéis firmar, porque realmente lo que queremos con vuestra firma y con vuestro apoyo es conseguir la puesta en marcha de un Plan Nacional de Erradicación contra el Chabolismo. ¿Y cómo vamos a conseguir llevar a la gente, a las personas que no saben y no conocen la realidad del chabolismo, a nuestra página web? Ahí es donde vamos a ser irónicos, donde vamos a utilizar un gancho y donde vamos a poner en marcha nuestra creatividad. Lanzando una campaña de publicidad en medios digitales, en páginas generalistas y con ese símil a otros portales de vivienda que nos ayuda a mantener la atención de los visitantes en distintas páginas web. ¿Perdonad? Es que esto... Gracias, Belén. Sí. Y estos son los anuncios que verá la gente la primera vez que reciba el impacto de Chabolista. Ahí podéis ver un medio digital, La Vanguardia. Otros portales nunca te enseñarán casas como las nuestras. El portal donde el precio de la vivienda ni sube ni baja. Chabolista.es. Desde luego atrae la atención. Yo veo esto en un medio y atrae la atención. Además de medios, también intentaremos introducir todos estos anuncios en páginas generalistas que hablen de vivienda, de alquileres, del derecho a la vivienda y que sigan atrayendo a gente a nuestro microsite. Evidentemente, cuando ves aquí gran oportunidad, planta baja, espacio tipo loft, casa en Cuatro Vientos, cerca de zona residencial, y luego ves eso, desde luego yo querría saber más. Así esperamos, bueno, pues conseguir que de alguna manera, estando en prensa generalista, estando en páginas más generalistas y en páginas también de vivienda, atraer la atención de distintos consumidores de contenido digital que quieran ir a nuestra página y saber más. Aunque todavía esos usuarios probablemente no hayan firmado. Y ahí vamos a tener que seguir presionando y vamos a tener que seguir trabajando porque los vamos a perseguir. Se va a hacer de una manera en la que
todas las páginas o diferentes páginas web donde ellos entran normalmente van a recibir estos anuncios. Entonces llegará un momento en el que esperamos conseguir pues este alcance. Más de 2.700.000 impresiones. Eso con los anuncios en las distintas páginas web y medios. Además, vamos a reforzar con piezas de vídeo en redes sociales que también van a aparecer indistintamente a personas que consuman contenido digital y que vamos a ver a continuación. El siguiente, vivienda ideal para parejas. Y la última, a 15 minutos del centro, porque además sabemos que muchos de los asentamientos chabolistas de nuestro país están a 15 minutos de los centros de las ciudades. No solo tendremos vídeos que impactarán en las redes sociales, sino que también utilizaremos otros anuncios. ¿Qué esperamos después de lanzar anuncios en medios digitales, en páginas generalistas y también a través de las redes sociales? Pues conseguir todo el tráfico posible para nuestra página web de chabolista.es, donde de alguna manera queremos que la gente se sume, que la gente suscriba a esta campaña y, como comentaba antes Isidro, haya esa mecha de denuncia social que necesitamos para que podamos pedir a las administraciones públicas y a los decisores políticos decisiones para la erradicación del chabolismo. Esperamos alcanzar, bueno, 260.000 firmas. Quizás lleguemos a más. No lo sabemos. Nuestra campaña, evidentemente, se va a difundir en cada una de las sedes territoriales donde está la Fundación, que son algo más de 60, estamos hablando en torno a 73, y está apoyada no solo por toda esta parte de anuncios digitales, página web, sino que también hemos creado este póster, que se podrá ver en nuestra sede y esperamos verlos colgados en los ministerios, en otras organizaciones, y que además, estará traducido a las lenguas cooficiales y que además está acompañado del díptico que ya habéis recibido. Aquí encontráis un poco de contenido sobre qué situación viven las personas que están en una situación de chabolismo y que de alguna manera con ese QR pues te lleva a nuestra página web, ¿no? Y que vuelve a pedir de nuevo esa firma. Es una campaña que está financiada a través del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y realmente lo único que queríamos transmitiros es que erradicar el chabolismo se puede y se debe y es una responsabilidad de todos. Gracias y buenos días.
Muchas gracias, Ana. La verdad es que hay que buscar las maneras creativas de llegar y contarlo, pero lo que sí creemos y pensamos todos es que vivir en una chabola tiene un impacto muy grave, ¿no? Como decía Isidro, tiene consecuencias en la vida, en la salud, en las posibilidades de empleo, en las posibilidades de educarse y en acceder a servicios básicos. Pero no nos gustaría que nos quedemos en los informes o en la teoría, sino que nos cuenten dos personas que lo saben perfectamente porque lo han vivido. Así que llamamos a sentarse aquí conmigo un ratito a David Gabarri de Oportiño en Galicia y a Mercedes Borja de La Cañada de Madrid. Vamos a empezar por David, que viene de más lejos, ¿vale? Vale. Porque, como decíamos, La Cañada está a 15 minutos de aquí del centro, donde estamos. David, tú te criaste en Oportiño, que es un barrio de A Coruña bastante particular. Sí. ¿Qué significa para ti Oportiño? Pues yo nunca había pensado en Portiño como un barrio chabolista hasta que sales de él, básicamente. Porque luego, aparte, está cerca de una zona de chalés con vistas al mar. Entonces, claro, yo llegaba a clase y era como, ¿dónde vives? En Oportiño. Ah, en los chalés. Y era como, sí, en los chalés. Claro. Pero no, yo vivía en el barrio de arriba, donde viven, pues la mayoría de personas son gitanas. Y para mí ese es mi barrio. Las condiciones, pues está, como bien ponía en la campaña, está cerca de otros barrios, a 10 minutos así del más cercano, pero claro, es una recta donde no hay nada, no hay más edificios, no hay absolutamente nada. Entonces se hace un poco inaccesible cuando hace mal tiempo, y en Galicia llueve bastante, entonces es así complicado. Y en la campaña lo hemos visto en verano, pero porque íbamos a vender las chabolas, pero ¿qué pasa en invierno? ¿Qué pasa cuando llueve? En invierno es eso. Claro, al estar lejos, tú si quieres ir a cualquier zona, tienes que ir andando o tienes coche. No todo el mundo tiene coche. No llegan los buses hasta allí, llegan de vez en cuando, entonces dificulta bastante. Además, está muy cerca del mar, entonces el aire pega muchísimo. De hecho, te levanta las tejas, rompía ventanas, o yo qué sé, yo recuerdo una vez ya haciendo el ciclo, es decir, cuando tenía 18 años, que vino un temporal increíble y nos rompió las ventanas. Yo ese día no podía ir a clase. ¿Cómo justificas que no vas a clase porque un temporal te rompe las ventanas y te levanta las tejas? Eso es bastante complicado. Después, invierno, hace frío. Y en las chabolas, pues al final es eso, lo que hablábamos antes, madera, estufa de leña, dormir con muchas mantas. Ahora estoy fuera, lo echo de menos el dormir con mantas, es algo raro el no notar aquí eso, pero es complicado. Tú has tenido oportunidades, has hecho también un esfuerzo para estudiar y ahora estás fuera de Oportiño y has disfrutado de esa oportunidad de estar trabajando como educador social. Pero has visto que se pierden en esas oportunidades para otras personas, claro, para otros compañeros. Es muy complicado porque, aparte de que los colegios, sí que ahora hay 2 coles que tienen bus hasta allí, un instituto también, pero claro, yo cuando iba al cole tenía que llevar a mi madre andando, porque en ese momento no había coche, me llevaba andando 15-20 minutos, frío, lluvia, entonces hay que hacer un esfuerzo muy grande y hubo gente pues que por sus capacidades o al final momento de vida no puedo hacerlas, pero bueno, yo pude aprovecharlas un poquito más, no sé. Y te lo has currado Sí. y has salido. Tú también te has criado en La Cañada y has criado a tus hijos, porque aunque eres muy joven, tienes una familia estupenda. ¿Cómo es criarse y criar en La Cañada o en un lugar como La Cañada? Muy difíciles, pero luchando y con el apoyo de asociaciones como Asociación Gitano, sí puedes salir de allí, puedes conseguir cosas que pensaba yo que a lo mejor, por decir, soy de etnia gitana, no me van a hacer caso, o sea, me voy a quedar ahí paradita y quieta sin hablar mucho, pero sí se puede luchar por lo que quieres y conseguirlo. Ha sido muy difícil porque yo he ido al colegio de allí, en invierno era lo más difícil, yo creo que los inviernos era lo peor,
porque no hay luz, directamente a lo mejor se te iba un mes entero. Los últimos años que estuve yo allí no había nada de luz, o sea, directamente nos la cortaron y estuvimos todos los años sin luz. El agua a veces había, a veces no. Igual, para llevar a los niños al cole había que ponerle bolsas de basura en los pies para poder llevarlos, porque eso no era camino ni era nada, o sea, eso era barro, pisar barro todo el rato, constantemente. Y además, en vuestro caso, la situación fue terrible porque os enfrentasteis al derribo de vuestra casa por el Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo fue esa situación? Y por cierto, que ya está resuelto y que han ganado el juicio. Cuéntanos un poquito. Pues nos hicieron un registro y nos derribaron la vivienda sin permiso. Vale. Y estuve durmiendo en Samo social un tiempo con los niños y volví a Cañada otra vez porque no tenía medios para ir a una vivienda, a un piso. Lo llevamos así un piso y la chabola, pues no tenía para irme a un piso. Volví a Cañada y estuve allí hasta que me quisieron realojar a la vivienda. Vale, y ahora estás viviendo en un piso. Sí. Pero la Cañada no ha quedado atrás. No. Entonces, cuéntanos cómo es tu vida ahora y cómo la Cañada sigue presente todavía. Sigue presente porque un hermano mío pequeño sigue yendo allí con su niña pequeña, en Chabola también, y sigue presente en cuando a lo mejor te levantas, enciendes la luz y dices, hoy tengo luz, o das al grifo el agua, o te duchas y te pegas ahí 2 horas en el baño con el agua calentita. Es muy diferente vivir en una chabola que vivir en un piso, muy diferente, mucho. Las relaciones, el ir en un autobús, por ejemplo, porque yo para coger el autobús en Cañada, yo lógicamente no llego nunca ni a cogerlo, porque tenía que andar muchos kilómetros para coger el autobús. ¿Y qué oportunidades tienen ahora, por ejemplo, tus niños que antes no tenían? Cosas que pueden hacer y que antes no podíais hacer. Pues yo, por ejemplo, no he tenido relaciones con mis amigas. Sí tenía en el colegio, pero ellas quedaban en el parque y yo no podía ir al parque. En cambio, ahora mis niños quedan con sus amigos en el parque o para ir a tomarse algo o para merendar. Las relaciones sociales. O vienen a casa. Sí, vienen a casa, claro, recibir. Eso es muy importante también. Ahora... Pues eso es lo fundamental. Luego vamos a tomar algo y vamos a estar también con David y Mercedes, así que les preguntáis todas las otras cosas que nos gustaría saber, porque ellos son el motivo de que tenga merecida la pena hacer una campaña como esta. Mil gracias a los dos. Muchas gracias. Esto que hemos empezado a contar así un poquito por encima porque no pararíamos, la verdad, lo podéis encontrar en la web de la campaña chabolista.es junto con otros testimonios, y también, por ejemplo, se entrevista a Pablo Simón de Médicos del Mundo y a Agustín Rodríguez, que es párroco de la Cañada. La realidad del chabolismo, como decíamos, es compleja y merece la pena informarse y ver todas las perspectivas. ¿Vale? Y la manera de resumir esta campaña, una vez hecho el gancho de la plataforma de vivienda, es un manifiesto que recoge la información, lo tenéis allí y está también en la página, y nos lo va a presentar de nuevo Ana. David, ¿me acompaña? Como tú quieras. Manifiesto para la erradicación del chabolismo. El chabolismo vulnera los derechos fundamentales de las personas. El chabolismo vulnera los derechos fundamentales de las personas y tiene un gran impacto sobre los valores y principios que defendemos como sociedad en España. Erradiquemos el chabolismo y asumamos nuestra responsabilidad como sociedad. El chabolismo es un fenómeno persistente. El chabolismo es un fenómeno persistente y discriminatorio en nuestro país y genera situaciones de pobreza y exclusión social. Erradiquemos el chabolismo y la discriminación. Erradicar el chabolismo debe ser una cuestión de Estado. La cuarta economía europea no se puede permitir dar la espalda al chabolismo en España. Erradicar el chabolismo debe ser una cuestión de Estado. Urge un plan nacional para la erradicación del chabolismo. Erradicar el chabolismo en nuestro país es posible. Erradicar el chabolismo en nuestro país es posible y debemos hacerlo. Algunas comunidades autónomas ya lo han conseguido.
Erradiquemos el chabolismo como lo han hecho otros. El derecho a una vivienda digna es fundamental. El derecho a una vivienda digna es fundamental para favorecer los procesos de inclusión social y la igualdad de oportunidades. Son los poderes públicos los responsables de garantizarlo. Erradiquemos el chabolismo. Es cuestión de defender un derecho social. Existen oportunidades de financiación desaprovechadas. Existen oportunidades de financiación desaprovechadas para erradicar el chabolismo. Los fondos europeos y de reconstrucción y de cohesión deben ir dirigidos también a los barrios más vulnerables y servir para acabar con el chabolismo. Erradiquemos el chabolismo, se puede y se debe. Mil gracias, Ana y David. Vamos a abrir un poquito el espacio, vamos a compartir algunas otras voces, porque si algo necesita esta campaña es aglutinar voces y que se sumen apoyos que permitan influir en los poderes públicos y que esto cambie de una vez. Está aquí entre el público, aunque debería ser protagonista absoluta, Pilar Clavería, tía Rona, una gran activista por los derechos de su pueblo, que además ha sido una de las premiadas por la Fundación Secretariado Gitano por su lucha de muchos años contra el gitanismo. ¿Qué tienes que decir, Pilar? Pues sobre el chabolismo, mucho. Mira, se vive muy mal, con mucho frío, salen gente con asma, con palpitaciones en el corazón, hay cantidad de ratas por encima de las vajillas y de todo. Eso es real porque yo he vivido en una chabola y lo sé. Había 300 por lo menos chabolas en Zaragoza y echimos mano de la Federación de Barrios, que no había otra cosa. Dimos predicación con el cura César, que nos ayudó mucho, a 54 parroquias en Zaragoza. Eso fue idea nuestra, de que él abriera la misa y después en medio hablábamos quién quería, nos anunciábamos antes, por supuesto, y todo el que quisiera ayudar que pasara a la sacristía. Y de toda iglesia llena igual pasaban 2 o 3, pero nosotros seguimos adelante. Hice encierres, manifestaciones, y entonces después llegamos al MOPU de Zaragoza, al Gobierno de Aragón, a Cáritas y a el ayuntamiento, y juntaron entre todos la cantidad que valía, y lo hizo un asistente social en proyectos que se llama Marga Benavente, que era monja también y la tenía a mi lado, y ganamos el caso. De allí después hicieron un gueto, que yo soy en contra de hacer guetos, que yo me crié en un pueblo antes de casarme y vivía muy bien con las paellas, iba al colegio de monjas y todo, que me lo pagaba mi padre, que era tratante, y una hermosa casa teníamos. Entonces fue precioso la juventud mía, pero después allí sufrí mucho, y mucho más en el gueto, porque había carteles experimentales para el pueblo gitano. Éramos animales para hacer experimentos con los gitanos. De allí luchamos otra vez para sacar la Quinta Julieta, que a mí me gustaría que todos los señores que estén aquí en su despacho toquen un botón en el ordenador y digan Quinta Julieta, y allí saldrán los estudios, saldrá cómo era el pueblo, y en un estudio que tenemos hecho también. Nos ayudó Jacinto Las Heras, que era un técnico del ayuntamiento, y un abogado también que había en el ayuntamiento trabajando. Se volcó a ayudarme medio Zaragoza. Yo tenía un bebé de pañales y lo dejé en casa con una lata de biberón cuando les daba el pecho a mi hijo, por conseguir todo esto, y lo conseguí. Que no necesitamos, Isidro, que van en contra total de la Constitución española, que a los gitanos nos deben cientos de millones por la matanza que hizo la Reina Católica, y los que le siguieron después, que era Franco y todo eso, ¿no? La mala vida que hemos llevado. Basta ya. Ahora que se reúna la gente que tenga humanidad y que seamos personas, y sobre todo la política, que quieren que le votemos todo y luego nos acuerdan de que existen los gitanos y giran la cabeza por otro lado, ¿sabes? Eso lo hace el alcalde de Épila y se lo hago bueno cuando quiera. Que hay 400 familias viviendo en cuevas
que son cuevachos, que no son como las de Granada, que allí salen niños enfermos, que les hacemos el seguimiento con 2 mediadoras que tenemos, y que yo voy allí y gracias a un concejal, es concejal de vivienda de Zaragoza, me ha hecho un estudio, que lo tenéis de Penray, lo tenemos, que os lo mandé, que son cuevas infrahumanas. Yo no le llamo el tercer mundo, es el cuarto mundo. Y aún así les hacemos el seguimiento para que vayan en un cuarto de 20 metros, vive el padre, la madre y vengan niños. Es inhumano y no tiene privacidad, pero aún así sacamos gente con graduado, gente que tiene medios estudios. El cambio de la vivienda cuando saquimos la Quinta Julieta, hemos recogido una gran cosecha. Hay gente abogada que tiene estudios, asistentes sociales, mediadores gitanos, oficios por un carro, muchísimos, porque yo procuré cuando quitimos Quinta Julieta que tuvieran oficios encima, ya que los insertábamos en sociedad. Tenemos mecánicos, tenemos autobuseros, que los oficios también son buenos, de estos que ponen cristales en las ventanas. Entonces, sin la gente de oficios, ¿qué harían los demás? ¿Sabrían hacer una casa? Un arquitecto no la sabría, él hace el plano, pero obrarla no. Entonces los albañiles también ganan. Y tenemos cientos de albañiles, mecánicos, pintores. Después de salir de Quinta Julieta, señores, en la Quinta Julieta venían con caballos la Policía Nacional y hacían verdaderas masacres, que una vez cogieron a un niño gitano para llevárselo de 12 añicos. Y fui yo y se lo quité de las manos. Y acudieron muchas mujeres y sacó hasta la pistola, apártese. Y el jefe de ese grupo de policía dijo, enfúndela. Y la enfundó. Pero quiero decir que al cambio del gueto hemos sido mejor recibidos, que nunca seremos del todo recibidos los gitanos en nuestra nación, que es España. Nunca. Si hay 100 payos, solamente tendrás 4 que quieren al gitano. La realidad es esta. Y es muy duro nuestro trabajo de asociacionismo, del secretariado. Es luchar en contracorriente, demostrar al prójimo que es una persona humana y que necesita sus recursos. Entonces, pero se vive mucho más feliz. Hemos recogido una gran cosecha de la salida de Quinta Julieta a la ciudad y muchos se fueron a los pueblos. Había escuela gueto, que no dejaban entrar a los gitanicos en las escuelas con los padres. Pues yo lo rompí. Estuve día y noche hablando por la radio, por la televisión. Ya esa piloto España detrás de mí. Hasta pintores famosos me escribían que estaban a mi lado y los que hicieron el AVE. Entonces, vamos a ser conscientes entre todos que se desperdicia mucho dinero en España. No necesitaríamos tantos fondos europeos, sino que gastar bien el dinero que se tiene que gastar, en vez de gastarse tanto en campañas políticas que apliquen ahí. Con un trocico de carretera tendríamos para sacar las 400 familias de Pila, que si vienen ustedes a Vela o lo ven en el Penray, es que caen enfermos. El techo de una cueva, el camino de una cueva es el techo del que vive de abajo. Pasa un coche y se ha hundido, se hunden, no tienen luz en muchas, viven debajo del cementerio. Es como escalar una montaña con escaleras, que se caerá algún niño de allí porque hay matojos, hay serpientes y los matojos crecen y no hay espacio. Hay escaso espacio para un coche pequeño. Entonces vamos a ayudarles también, Isidro, a esa gente. Si no me ayudáis vosotros, lo haré yo. Porque, no hay que ayudarte, mira, Pilar. Yo sola lo haré. Épila se perpetúan. El otro que se quitó se llama Martín Llanas. Cuando estás un tiempo que eres alcalde, te pasan a mejor puesto. Fue diputado y hasta jubilado. Ahora entra otro que quiere los votos, pero le tienen miedo al pueblo.
no quiere hacerlo, pues que se ponga conmigo y haremos, aunque él maneje la subvención, yo estaré de respaldo para ese. Y manden todos gitanos de Pila. Y en Lumpia, que también hay cuevas. En Tauste, el alcalde de Tauste se merece un premio, Isidro. Es del Partido Popular. Y vino a venir para que yo fuera al consejero de vivienda de Zaragoza, del gobierno de Aragón, para que ayudara a 6 viviendas que tienen allí en cuevas también. Niños y de todo. ¿Cómo le pedimos a esos niños que estudien, que vayan limpios a la escuela, si les abres la nevera y la tienen vacía? Por Dios, vamos a acabar ya con este suplicio del pueblo gitano. Claro que sí, venga, nada más y perdone si les he ofendido. Nada. Bueno, esto ha sido un máster en incidencia política, en desarrollo, en urbanismo, así que vamos a tomar mucha nota y quien tenga una duda, pues luego nos la resuelves con el café. Vamos a compartir también las reflexiones de Gabriel González Bueno, especialista en políticas de infancia de UNICEF. Hola, lo primero, muchas gracias a la Fundación Secretario Gitano por invitarnos a decir unas palabras a UNICEF en este evento, en esta presentación. Creo que las palabras son muy difíciles después de los testimonios tan potentes y tan interesantes que hemos recibido. Hay que poner esto en contexto. UNICEF calcula que hay 300 millones de niños viviendo en chabolas, viviendo en barrios segregados en todo el mundo. Y voy a repetir una palabra que se ha repetido mucho ya aquí, que es la palabra inaceptable. Yo creo que porque se haya repetido no es malo repetirla, al revés. La repetición es un arma de memoria muy potente, ¿no? Y un arma pedagógica muy potente. Es inaceptable que miles de niños, aunque es verdad que no hay un censo muy afinado de niños y niñas vivan en España en estas condiciones. Además es una expresión, y me encanta el vídeo de A 15 minutos del centro, porque eso lo vemos en otras muchas ciudades del mundo, ¿no? Que las lindes con los barrios más pudientes muchas veces son una valla, una calle, y eso llama muchísimo la atención porque es una expresión muy dolorosa en el paisaje de esa discriminación que sufren los gitanos, que sufren otros colectivos en España y en todo el mundo, ¿no? Es una expresión de esa desigualdad máxima que es necesario y urgente combatir. También en UNICEF hemos descubierto en todo el mundo también expresiones positivas, por llamarlas de alguna manera, pero que lo son, que es cómo en estos barrios la comunidad es mucho más fuerte y eso es lo que les hace sobrevivir. Y hay que aprovechar esa idea de comunidad también en España. Quizá para avanzar, nosotros vemos dos caminos, vosotros sois mucho más expertos que nosotros en este aspecto. Uno es la necesaria coordinación entre administraciones, pero una coordinación que se tiene que exigir de manera mucho más potente, porque en el ámbito de la vivienda, como en otros en los que yo he sufrido también, hay muchas zonas grises. Hay que limpiar esas zonas grises de las competencias de unos y de otros para que no haya la excusa de esto no es mi competencia, esto no es la otra, que lo hemos visto en muchas ocasiones con el tema de menores no acompañados, por poner un ejemplo, donde esas zonas grises. Y yo creo que tiene mucha razón Isidro en hablar de hay que crear esa necesidad para el político, para el que toma las decisiones, de abordar ese tema, porque muchas veces en esos escenarios complejos es complicado y yo lo he vivido y también soy responsable en algún momento de mi vida, ¿no? Y yo creo que hay otro desafío potente que es, bueno, el realojo, la promoción de viviendas, es un horizonte deseable a medio y largo plazo, pero hay que tener la capacidad de actuar en el corto plazo, porque para los niños especialmente la garantía de derechos tiene que ser ahora. Y no podemos ver como el derecho a la educación, pero también el derecho, además se ha mencionado, al ocio y al tiempo libre, pues están vulnerados, porque es un derecho, refleja en la Convención de los Derechos del Niño. Y nada, colaboraremos con el Secretario Gitano y con otras entidades pues para dar ese enfoque de infancia a las soluciones que muchos ya llevan trabajando muchos años. Muchas gracias. Estupendo.
Gracias, Gabriel. Y ahora escuchamos a Lourdes Magaña, jefa del área de la Subdirección General de Programas Sociales del Ministerio de Derechos Sociales. Hola, gracias, buenos días y por supuesto lo primero agradeceros la invitación a estar aquí con vosotros en la presentación de esta campaña, también agradeceros el lanzamiento de esa campaña que creemos que es absolutamente necesaria. Desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 nosotros trabajamos codo con codo con la Fundación Secretariado Gitano y con otras entidades del movimiento asociativo gitano a ver si conseguimos terminar con esta lacra. Creemos, por supuesto, que esta campaña es necesaria y que estamos hablando de un tema fundamental de derechos humanos y de justicia social. Después de los testimonios de la tía Rona, de David, de Ana, la verdad es que te quedas un poco sin palabras, ¿no? Porque realmente es necesario terminar con esto y, como dice Isidro, nos retrata como sociedad y no de una manera demasiado buena. Desde el Ministerio sabéis que estamos ahora trabajando para implementar la estrategia para la igualdad, la inclusión y la participación del pueblo gitano. Y aparte de las medidas de vivienda, también en esta nueva estrategia tenemos una línea fundamental que es la lucha contra el antigitanismo y la discriminación, que, como bien ha señalado la tía Rona, es un componente fundamental sin el que no se puede explicar el que siga existiendo el chabolismo. Entonces, no sé, yo desde luego el tema de los fondos, el tema de los recursos me parece una vergüenza que no se utilicen como se tienen que utilizar, y creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo de colaboración y coordinación de todas las administraciones, empezando por la que trabajo yo con la Administración General del Estado, pero en coordinación y con una buena gobernanza con las administraciones autonómicas y locales. Bueno, yo ya simplemente daros la enhorabuena y felicitaros por esta campaña que creo que de verdad es necesaria, y también felicitaros por el éxito en el Parlamento Europeo con la resolución. Creo que es necesario tener un plan de acción a nivel europeo y, por supuesto, un plan nacional. Y, de hecho, durante la presidencia española del segundo semestre del año 2023, desde luego desde el Ministerio y desde la Administración General del Estado, trabajaremos para que esto sea una realidad. Muchas gracias a todos. Gracias. Y ahora escuchamos a Carlos Usias, de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza. Sí, buenos días. Muchas gracias a la Fundación por invitarme. Voy a repetir algo que dije el otro día. Señora Pilar, qué diferente es escuchar las cosas cuando son cosas sentidas y vividas. Y qué fuerza tiene, ¿no? El haber vivido, y no que no nos estén contando algo que nos han contado o que hemos estudiado. Es muy distinto, es muy importante. También nos lo digo David y demás. Y es especialmente importante hacer llegar a la gente, antes de entrar en elementos más políticos y demás, es que sepan lo que es exactamente vivir ahí. Porque no son ya las condiciones que hay, sino la situación personal, la vivencia personal que se tiene de cuando vas llegando a la edad, a la adolescencia, y vas viendo que no puedes invitar amigos a tu casa, cuando estás viendo que no tienes determinado tipo de recursos, que te avergüenza, aunque no lo quieras decir, el vivir ahí. Que te sientes y dices, ¿qué he hecho yo? ¿Y por qué? Si mi padre trabaja, si mi madre trabaja, si mi madre, si lo están haciendo todo lo que pueden, ¿por qué estoy aquí, no? Eso es importante hacerlo llevar a todo el mundo y que lo conozca la gente. Y dicho esto, nunca ha sido un problema de dinero. El dinero nunca ha sobrado, pero nunca ha sido un problema de dinero. Ha sido un problema de voluntad. Lo ha dicho antes Isidro. Y si antes, por lo menos, sí se intentó hacer un avance, como también ha planteado Isidro, pero ahora la falta de voluntad es manifiesta. Porque es verdad que tenemos el plan de vivienda posiblemente más social y mejor en muchos años, en estos momentos. La ley de vivienda, si sale, que debería salir y no podría quedar sin salir simplemente porque alguien quiera llegar a determinados elementos perfeccionistas y demás, que salga, es lo primero y demás. Pero es especialmente importante tener en cuenta que hay muchas comunidades autónomas y muchos ayuntamientos, aunque todos decimos en el ámbito político la necesidad de potenciar la vivienda en alquiler, de la creación de vivienda pública en alquiler, no quieren hacer vivienda pública en alquiler. No es una cuestión de dinero, es que no quieren. Y tenemos que presionar. Y no ya solamente para erradicar el chabolismo, sino con carácter general. Y sobre todo por incompetencia en la gestión de esos alquileres.
Por lo tanto, las entidades sociales tenemos que hacer más fuerza, tenemos que empujar para conseguir. La campaña lleva a la gente, tenemos que llegar a la gente, porque como bien ha dicho Isidro, lo vuelvo a repetir, es necesario que haya presión, ¿no? Y entonces hay que ir en alianza con los problemas de vivienda que tenemos en este país, porque en esos planes de vivienda van para viviendas en alquiler, van para atajar el sinhogarismo, van para atajar elementos que es los asentamientos, el chabolismo, etcétera, para que se ponga en marcha, que lo muestren entero, porque también hay ayudas para jóvenes, porque si no nos dicen aquello, es que no llega el dinero, no llega y además tenemos que atender a todo el mundo. Es que tienes dinero y te dicen que tienes que atender a todo el mundo. Ponlo en la mente, ponlo en la pared, que lo veamos todos y eso conseguiremos avanzar mucho mejor. Y además hay un elemento de discriminación. No se trata igual a la comunidad gitana que a otras comunidades. Es una evidencia. O sea, que tampoco estamos descubriendo absolutamente nada. Por lo tanto, hay que hacer un sobreesfuerzo. Y nos toca a todas las entidades sociales compartir las misiones de los demás, porque si no es extremadamente difícil, si no es muy difícil conseguir las cosas. Pero estamos en un punto donde podemos. Estamos, como ha dicho Isidro, en uno de los países más ricos del mundo, en la zona más rica del mundo. No nos podemos permitir tener estas situaciones, porque además es antieconómico, no es que sea desdeñable socialmente, es que es antieconómico, no está siendo una inteligente política económica la que hacemos si mantenemos estas situaciones. Por lo tanto, es necesario, y termino con esto, contar con la experiencia vivida y sentida, porque eso es lo que hace mostrar a la ciudadanía verdaderamente lo que se pena, lo que se sufre en esos sitios, quizá también a los jóvenes, ¿no?, que lo tienen más cerca y que se ve cómo se vive en el día a día esas situaciones, y sobre todo reclamar a las administraciones, ¿no?, que cumplan con su obligación. A nivel estatal se ha dado un empuje grande. Vigilemos a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, que tienen muchas cosas que hacer y muchas cosas que decir. Y desde luego, menos buenas palabras y mejores acciones. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, no tenía pensado intervenir, no me habían trasladado esa necesidad, pero obviamente después de escuchar los testimonios creo que corresponde una intervención. Soy el alto comisionado de lucha contra la pobreza infantil. Mi madre también se llama Pilar, mi hermana también se llama Pilar, y Pilar, yo vengo de un barrio humilde también. Comentaba antes con algunos patronos del secretariado gitano, mi madre sigue viviendo en la misma casa donde yo me he criado, en un barrio de San Sebastián, una ciudad muy rica. Si España es rica, San Sebastián es muy rica, y muy cerca del centro, Amara Viejo, a 1 minuto, ni siquiera 15, y en mi vecindad, en mi portal, vivíamos payos y gitanos conjuntamente, con lo cual he jugado con las experiencias que tú has dicho de tu juventud, también en parte, con la distancia, también las he tenido yo. Y por tanto, con esos Jiménez, que le decía a la presidenta, que se apellidan como ella, pues cuando coincidimos en la calle o nos vemos, nos seguimos saludando y somos parte de esa misma familia. Y eso es importante, porque estamos hablando de un problema que no es de vivienda. Eso no son viviendas. Eso no son viviendas. Y por tanto, estamos no respetando la Constitución española. No hay que ir a muchas más normas, ni a muchos más decretos, etcétera. La Constitución española habla de que todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho a una vivienda, y además añade digna. Es que estas no son ni viviendas indignas, es que no son viviendas, son infraviviendas. Y tenemos que partir de que la infravivienda no puede ser la solución del siglo XXI para ninguna familia, y especialmente para las que tengan niños y niñas. ¿Qué hay que hacer? Trabajar con tu testimonio, como tú has hecho toda tu vida, para resolver los conflictos y los problemas. Ya has mejorado. Tú eres un ejemplo de lucha con éxito, ¿no? Como tú decías, lo peor de todo es construir encima guetos, con lo cual yo soy geógrafo urbano y eso es lo peor de lo peor. Los barrios que funcionan no es la segregación que ahora en España se da mucho de barrios ricos y barrios no tan ricos, sino los barrios donde puedan vivir todas las clases sociales o todos los grupos sociales en convivencia, como decía antes con la presidenta. Tenemos que hacer una apuesta por la convivencia. En esa apuesta por la convivencia, los ayuntamientos son claves. Lo has citado tú. En este momento, cualquier ayuntamiento, en muchos de esos espacios, sabe
que puede hacer incluso operaciones, no es cuestión de dinero, porque puede hacer operaciones urbanísticas de nuevos barrios, generar plusvalías suficientes para realojar a todas esas personas, incluso en la misma zona si fuera preciso, y además llevar nuevas necesidades de vivienda, que comentaba el presidente APN, a jóvenes, a personas mayores, a familias con un único salario, con dificultades para acceder a la vivienda. Es decir, solución hay, lo que pasa que hay que tener compromiso y voluntad de ponerla en marcha. Comentaba Isidro, o la Fundación Secretariado Gitano, de hacer un plan nacional. Yo en parte estoy de acuerdo, porque es que aquí el problema es que cuando lo dejas a que lo resuelva individualmente cada uno, pues si te toca una persona con buena sensibilidad y compromiso político, igual se avanza, pero si te toca a alguien que quiere mirar para otro lado, no. Y creo que es innecesario hacer eso, porque solo será posible si hay conciencia social. Obviamente el pueblo gitano lo tiene, el secretariado gitano también, las organizaciones que estamos aquí, el Ministerio de Derechos Sociales, el Ministerio de Vivienda, que es el que ha sacado la ley o quiere sacar la ley también adelante, también el gobierno, etcétera. Pero si no hay detrás un apoyo social, al final da miedo tomar esas decisiones, da miedo avanzar y se perpetúan, por desgracia, esos más de 200 espacios de chabolismo en el conjunto de España. Desde el Alto Comisionado se me ha ocurrido, al hilo de lo que estabais comentando, que sí vamos a hacer un trabajo de los que sacamos pues, cada trimestre o cada 4 meses. De aquí Gabriela se asustará a mi técnico porque lo he pensado mientras os escuchaba. Un trabajo de cuál es la realidad en cada comunidad autónoma. Vamos a sacar una fotografía para que se avergüence quizás alguno de ellos de cómo son los resultados o no resultados de lo que se está haciendo. Y también diré que en ese trabajo me han encantado los testimonios de David y de la compañera de Cañada Real, de Mercedes, porque la solución es un buen realojo. La solución no es seguir viviendo con luz en el chabolismo, la solución es un buen realojo. Y eso también es un mensaje que desde las administraciones tenemos que decir a los que están habitando en esos espacios, porque David lo ha descrito perfectamente. Cuando tú vives ahí, crees que esa es la forma de vivir, pero no es así. La forma de vivir no debe ser esa. Y entonces yo entiendo las demandas de las familias que en Cañada Real quieren seguir estando allí, pero hay espacios donde no se debe seguir viviendo, pero sí hay que buscarles una solución de vivienda digna a todos ellos. Así que muchas gracias, hay mucho por hacer y contar con nosotros. Un abrazo. Bueno, mil gracias, porque si algo es un éxito en una campaña es que empiecen a surgir compromisos y empiecen a surgir acciones para resolver el problema que estamos tratando. Y para cerrar este acto, aunque no se cierra del todo, porque como os decía, cuando termine de hablar Sara, vamos a subir al 4º piso a tomar un café y vamos a seguir hablando y asumiendo compromisos. Vamos a cerrar la presentación con las palabras de Sara Jiménez, presidenta de la Fundación Secretariado Gitano, y una mujer gitana muy implicada en la defensa de los derechos de todas las personas, no solo del pueblo romaní. Y nos vemos después para tomar un café. Por favor, Sara. Gracias. A todos, a todas, agradecer al Alto Comisionado, a miembros del patronato, la EAPN, ministerios, a mi querida tía Rona, el que nos haya compartido su experiencia. Sabes que te admiro y que eres un paso a seguir. Y bueno, al final a todos los que estáis aquí, también a los compañeros del secretariado que no dejáis de trabajar en estas causas que nos hacen grandes compañeros y de las que debemos sentirnos orgullosos. Al final estamos hablando del derecho a una vida digna que cualquier persona merece. Al final estamos hablando de vulneraciones flagrantes. David decía que para él era algo normal, que ese era su entorno. Y a los gitanos y a las gitanas nos pasa mucho en varias cosas. Para mí es algo normal el que gitanos y gitanas estén escolarizados en centros segregados. Es normal que se viva en situaciones de pobreza extrema. Es normal que casi no llegues a final de mes. Es normal que vivas en situaciones de necesidad. Es normal y seguiría con un largo etcétera. Y es curioso que lo que es normal es que no tengamos acceso a una vida digna. Y de esto va esta campaña.
va de la necesidad de que cumplamos con el derecho constitucional del artículo 47 de nuestra Constitución. Pero hemos estado viendo testimonios y nos damos cuenta cómo hay una vulneración de derechos en cascada. El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al ocio, el derecho al acceso a bienes y servicios, son vulneraciones en cascada. Por lo tanto, si concienciamos a la sociedad qué es lo que queremos hacer, una llamada de atención a toda nuestra sociedad, a todos nuestros líderes políticos, sobre lo que esto supone para una democracia avanzada, creo que debe haber una respuesta. Porque cualquiera que vea esas casas, cualquiera que conozca los testimonios y que pueda observar las consecuencias que tiene para nuestro país, porque es para nuestro país el tener estos núcleos chabolistas que nos hace indignos. Si decimos que somos una democracia avanzada, deberíamos sentir vergüenza de que haya más de 270 poblados chabolistas en nuestro país. El que miremos para otro lado cuando se está produciendo una vulneración de derechos tan grande. Y creo que hasta ahora nadie había abanderado una causa con, digamos, tacticismo, que es lo que intentamos hacer desde la propia Fundación, porque hay causas que, como son desagradables, como a la gente no le gusta escucharlas, tenemos que buscar la fórmula de llegar a la gente y llegar a la gente pidiendo su solidaridad para cambiar nuestro país, para mejorar la situación en la que viven muchas personas gitanas, muchos temporeros y muchos migrantes. Al final lo que haremos es construir mejores sociedades. Yo tengo la experiencia en mi propia ciudad de ver realojos bien hechos y mal hechos, de ver un realojo que al final generó un gueto y que lo único que ha hecho es que se incremente el número de personas que ahí vivían, el doble o el triple de personas, muchos niños, problemas de servicios, no les llega el autobús, no tienen buen rendimiento en la escuela, imposible, entonces son, digamos, el caldo de cultivo del propio fracaso escolar, con lo que eso te condiciona la vida, pero además el que no te relacionas, el que no formas parte. Es que al final hablamos de sociedades interculturales diversas. Si no se te da la oportunidad de formar parte de ella, si vives aislado, es todo muy complicado, porque esto tiene muchísimas consecuencias en cómo te relacionas en el ámbito educativo, cómo los niños reaccionan en el ámbito educativo, cómo te puedes relacionar en el ámbito del empleo y en el cualquier uso de cualquier servicio. Por lo tanto, también hablamos de ciudadanía. Es un déficit de la ciudadanía del que padecemos muchos gitanos y gitanas, además de otros colectivos, únicamente por vivir en poblados chabolistas. Yo creo que es un buen momento la ley estatal de vivienda que decís. Yo os tengo que confesar que parlamentariamente, cuando hablo de chabolismo y demás, o sea, porque otros temas gustan más, pero este parece que me miran de reojo, ¿saben? Pues porque no hay conciencia social, política. O sea, es que es así. Con que esto tenemos que resolverlo. No hay conciencia social. Pero creo que las ONGs, y para eso estamos aquí muchos implicados, tenemos un importante papel, porque hemos logrado concienciar a nuestra clase política en otras materias, que nos queda camino por recorrer en materia de violencia machista, en materia de avances en derechos de grupos vulnerables. Hemos concienciado a la clase política en el ámbito del antigitanismo, que lo hemos incluido en el Código Penal, y ahora nos toca una gran batalla en la que creo nos vamos a beneficiar todos y todas. Es la concienciación de nuestra clase política, pero también de nuestra sociedad. Tenemos que lograr que cualquier vecino, cualquier vecina, vea que es indigno que cualquier niño, cualquier niña, cualquier mujer, cualquier anciano viva en condiciones de chabolismo. Y para eso lo tenemos que hacer con empatía, lo tenemos que hacer de una manera firme, pero mostrando complicidad. Creo que todos los que estamos aquí somos capaces de ello, de mostrar esa complicidad para llegar a nuestra sociedad. Porque si llegamos a la sociedad y hay apoyo a esta campaña, si se suscriben la gente a nuestro manifiesto, si digamos tenemos
un número de firmantes pues muy, muy grande, que es así como se hacen así es como se remueve la sociedad, ¿no? Teniendo muchas firmas diciendo queremos un plan de erradicación del chabolismo. Luego ya sabemos que hay recursos para hacerlo bien, pero ahora el primer paso es lograr que la sociedad nos apoye. Por eso lo que quiero pedir es el apoyo social a esta campaña, porque es una cuestión de todos y de todas. Muchísimas gracias. Ya ha dicho Sara lo del apoyo social, pero el apoyo se puede empezar en este instante con los teléfonos móviles, leyendo ese código QR y ya firmando la campaña. Entonces, si estáis convencidas, convencidos, no dejéis pasar este momento. Claro, lees el código QR y te lleva a la página web y ahí podéis firmar. Vale.